Hoy el tema nuestro va a ser, de hoy 4 de marzo de 2021, va a ser el de las capas, insertar texto y el achurado. Capas son layers en inglés, el, el texto es text, que si quiere lo colocamos acá. Es lo mismo sin la O. Eh, text, ¿sí? Y el achurado se llama hatch o sombreado en español. El achurado, pues el AutoCAD lo maneja como comando sombreado, pero técnicamente se llama achurado. Nosotros lo llamamos aquí achurado. Entonces, importante. También yo les voy a hacer, les voy a dar acá, aquí hay un enlace que sería conveniente que ustedes descargaran el documento que hay allí. Ese documento me da a mí pautas para ciertos dibujos en estos programas de computador. El documento que está allí es un documento dado por la CPNA, que es una norma colombiana de dibujo de ingenierías. Entonces, me parece a mí que es importante que lo tengan. Es muy grande, es un archivo por ahí de unos 60 o 70 megas. Entonces, enviarlo al PDF o enviarlo al WhatsApp es complicado. Entonces, lo pueden descargar, ahí es fácil descargar, es público, eh, y lo pueden tener allí. Eso es una norma colombiana y es una entidad del Estado colombiano, entonces lo pueden usar sin ningún problema. Eh, entonces sería bueno que tuvieran ese documento, ¿sí? Les sugiero que lo tengan para entender un poco lo que vamos a ver también, o no tanto, sino vamos a entender lo que vamos a hacer hoy, pero vamos con ese documento vamos a socializar qué se debe hacer con el proceso que vamos a ver hoy, o sea, cómo es la normatividad sobre el proceso que vamos a ver hoy. Sí, María Los Ángeles, estoy grabando la clase, ya estoy pilas con eso que no se me vaya a olvidar. Claro, entonces, ya se está grabando, desde ese momento se está grabando. Entonces, volvemos acá. Entonces, nuestro temario es las capas, los layers, el texto, el insertar texto y el achurado o hash o sombreado. Aquí les dejo una biblioweb. Esto está más... eh, estos enlaces que yo que estoy colocando en este momento para este tema están en YouTube para que los revisen, miren. eh, Adicionalmente, pues el video que van a tener de esta grabación. Entonces, ahí tienen pues algunos elementos que les van a ayudar. También tienen que tener en cuenta que en YouTube hay mucha información sobre todos los comandos de AutoCAD, todo lo que nosotros estamos manejando hasta el momento se encuentra fácilmente en YouTube. Entonces, no solamente pues con el video que yo grabo y con los videos que yo le coloco, las páginas, apóyense también en otras informaciones. Aquí yo les coloco en en esta página, aquí algo que se llama profundización. Cuando yo coloco esto de profundización, quiere decir que el video que está acá ya es para ir más allá de lo que vemos en clase. O sea, que este video, pues se lo recomiendo. Es hecho por un arquitecto argentino que se llama Sergio Manes, y él también hace videos para enseñarles a sus estudiantes de arquitectura
en una universidad de Buenos Aires, creo, de Argentina, no sé de qué localidad es. Entonces hace unos videos para sus alumnos. Entonces he estado revisando esos videos, me parecen interesantísimos, muy buenos. Y tiene una forma jocosa, bueno, con ese estilo argentino un poco de desfachatez que ellos a veces manejan, pero bueno, son muy buenos en el sentido de la información que maneja. Maneja un señor. Much- Muchas gracias, pero igual, o sea, yo sé que la información que van a recibir acá, pues yo trato de hacerla lo mejor posible para que me comprendan, porque yo sé que a veces es difícil y para algunos que nunca han tocado, por ejemplo, un programa de estos, les es más complicado meterse en ese cuento. Mi experiencia me ha dado la posibilidad de decir, pues bueno, debo a utilizar estrategias para poder llegar a las personas que van a tener mi aprendizaje. Sin embargo, yo me apoyo en muchas cosas para poder que ese aprendizaje se conforme como se requiere. Entonces me parece a mí que también pues es importante. Lo que pasa es que uno a veces navegando en esto encuentra mucha cosa. Hay mucha cosa buena, hay mucha cosa mala. Pero yo le recomiendo ese videito. Le recomiendo ese videito. Es muy interesante por una razón. Toca cosas que a veces en el mismo programa, pues uno las conoce, pero uno a veces las desecha porque no alcanza el tiempo o porque de pronto no es lo fundamental que se está trabajando en el momento. Pero a veces cuando ya me meto o sea, me sumerjo o hago la inmersión completa a la parte del AutoCAD, y que ya quiero buscar más alternativas sobre un comando, sobre algo importante que me ayude en el trabajo del dibujo en AutoCAD, creo que él toca unas cositas importantes. Entonces me gustaría que lo vieran. Véanlo y ya pues cada uno tomará una, una opinión del señor, del arquitecto, y pues deciden si él no solamente da AutoCAD, él da otros programas. Yo en este caso sería solamente AutoCAD, pero él maneja otros programas que pronto algunos quisieran ver y conocer. ¿Listo? Entonces, sin más, entonces empecemos con esto porque pues aquí tenemos trabajito que hacer. Eh, entonces, con respecto a las capas, vamos con el primer proceso. Entonces, hoy vamos a trabajar este dibujito. No sé si lo ves, es un dibujito muy sencillo. Entonces, este dibujito lo vamos a hacer, es una caseta de vigilancia. ¿Sí? Vamos a hacer el plano de esta caseta de vigilancia. No va a ser como tareas, señores, no va a ser como tarea. Yo se los voy a dejar para que la practiquen y traten de hacerlo. Luego vendrá una tarea donde ustedes harán algo parecido. Entonces, pero por hoy no va a ser tarea. Yo se los voy a dejar, se los voy a compartir para que lo tengan y de una vez lo que vamos a hacer en el proceso para hacer este dibujo. Entonces resulta y acontece que les voy a explicar algo un poquito aquí que es lo que vemos. Aquí vemos los muros de esta caseta, entonces estas son las paredes, lo que está rayado es las paredes, lo que está aquí es la ventana, ¿sí? Esto es una ventanita, aquí también tenemos una ventana, aquí también tenemos una ventana y en esta parte de abajo tenemos una ventana.
y tenemos las dos puertas, la puerta de entrada a la caseta y la puerta de entrada al baño de la caseta. Tenemos el lavamanos, el sanitario, y este rayado que ven aquí es el rayado que se llama hatch, o sea, lo que veíamos acá, lo que vemos el sombreado. Entonces, como AutoCAD me da la posibilidad de hacer ese proceso, entonces yo coloco aquí el hatch para que ustedes sepan cómo se puede hacer. Igual este rayado que ven acá, el rayado de las líneas diagonales, también es un hatch, o sea, es un sombreado. Entonces ese también lo vamos a realizar. Adicionalmente, pues él tiene unas letras y, por ejemplo, digamos, escribir acá va, vigilancia, aquí escribir baño, andén, todo esto incluye ese proceso. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a hacer los muros, estos muros, solamente vamos a llegar a hacer los muros y vamos a hacer el hatch, ¿sí? El hatch que vamos a trabajar acá y vamos a colocar el hash de los muros y colocar de pronto lo que es el texto y de pronto pues bueno, estos dibujos del lavamanos y el sanitario luego los insertamos, pero entonces la idea es arrancar con esto y cómo se construye un planito de estos. Entonces vamos a hacerlo lo más fácil posible. Entonces vamos a arrancar, vamos a iniciar con nuestro dibujo. Vamos a colocar acá un nuevo dibujo. Eh, Voy a quitar la grilla. Listo. Esperemos que este aparato empiece a trabajar correctamente. Él se pega por ahí a veces. Con F7. F7. Recuerden que de sus portátiles, si alguien tiene portátiles, en algunos portátiles el F7 no funciona. Los portátiles nuevos, sí el F7 solamente hundiéndole. A los más anteriores, por ejemplo, a esta época, tienen una tecla que se llama FN al lado de control izquierdo. Del control izquierdo, tienen una tecla que se llama FN. Solamente hunden el FN y hunden el F7. ¿Aló? ¿Alguien me... Sí, cuéntame. Ah, pues habría que mirar de pronto tu teclado. Eh, eh, Más tarde, si quiere, vemos el teclado, a ver qué es lo que le pasa a su equipo. ¿Listo? Listo, María de los Ángeles. Bueno, entonces desactivamos la grilla con F7. Bueno, la otra es que aquí, miren, acá abajo en la parte inferior pueden también desactivar la grilla aquí, donde dice Display Drawing Grid, o sea, mostrar la grilla del dibujo. ¿Sí? Al lado del model hay como una rejillita, hay como unas cuadrículas. Si lo pueden ver ahí también lo pueden. Si le hacemos clic ahí, aparece y si le hacemos clic, desaparece. Entonces, con este también, si no pueden utilizar el F7, entonces lo que pasa es que yo me he habituado mucho a utilizar el teclado. Yo les decía anteriormente en una de las clases que eh, si uno se habitúa a utilizar el teclado y a utilizar los comandos más por teclado que por el mismo mouse, o sea, utilizarlo acá, entonces es más rápido dibujar, ¿sí? Señor. Sí, 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 sí. Sí, señor, eso es lo que se llama la habilidad, o sea, sí, uno desarrolla habilidades.
Pero desarrollar habilidades es precisamente pensar que uno va a hacer eso de esa manera, o sea, siempre habituarse. Entonces es repetirlo muchas veces, repetirlo y repetirlo y acordarse que lo tiene que hacer de esa manera. Así uno va desarrollando la habilidad. Habilidades, uno tiene muchas habilidades, por ejemplo, montar en bicicleta es una habilidad. Si uno no sabe montar en bicicleta, lo primero que tiene que coger es la bicicleta y lo sostienen a uno, o tiene llanticas o lo que sea. Entonces, a medida que uno el cerebro se va acostumbrando a que está montado en ese aparato y trata de manejar el equilibrio hasta que ya le quitan las llanticas o lo sueltan a uno. Eso es una habilidad. Pero ¿cómo lo aprendió? Usted lo desarrolló. Usted mismo desarrolló la habilidad. Entonces, AutoCAD es una herramienta. Tengan en cuenta eso. AutoCAD es una herramienta. Cuando yo voy a manipular una herramienta, yo lo que hago es desarrollar la habilidad para manipular esa herramienta. Entonces, cualquier herramienta es igual. O sea, yo desarrollo la habilidad. Ya cuando yo tengo la habilidad, para mí es como mentalmente si ya conociera esto y lo hiciera automático. Entonces, si voy a hacer una línea, ya sé que tengo que ir a tal parte o digito la letra L rápidamente y hago la línea. Por ejemplo, yo casi no vengo acá. Yo simplemente digito L, doy Enter y este aparato quedó quieto. Ya, ahora sí. Y ya puedo hacer la línea. Pero muchas veces, o sea, uno se habitúa a venir acá, listo. Entonces llega uno, hace clic aquí, como ustedes lo prefieran. Pero entonces ustedes deben buscar la manera de que su mente entonces empiece a trabajar también con el teclado. En el documento que yo les pasé anteriormente, un documento de las equivalencias de español a inglés, ahí hay una cantidad de comandos con teclado, ¿sí? Que se llaman los alias. Yo les había hablado de los alias. De los alias o los shortcuts, o sea, los atajos que tiene AutoCAD, es precisamente ese teclado. Entonces usted tiene un comando, el comando línea, el atajo es L. El comando mover, el atajo es M. El comando copiar, el atajo es CO, ¿sí? Las teclas CO. Entonces, todos estos comandos de acá tienen sus alias. Esos alias se pueden ver ahí en ese documentico que yo les pasé de la equivalencia de comandos de inglés a español para que lo tengan presente. Entonces, pueden ir consultando e ir ayudándose mentalmente con las teclas para que vayan cogiendo habilidad con el teclado y así sucesivamente. Entonces, todo esto es habilidad, es una habilidad que se desarrolla. Entonces, eh, eh, buscamos la manera de que eso sea lo más útil posible. Si necesitan, si no pueden con las teclas, entonces háganle acá, vengan acá, dibujen con las herramientas que hay aquí. ¿Sí? Igualmente yo voy a hacerlo para enseñarles, ¿sí? Claro, eso es lo que voy a hacer. Bueno, arranquemos con el dibujo. Entonces, vamos a tener aquí, perdón, aquí vamos a tener un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo de 360, miren, aquí tiene la medida, 360 por 210. Un rectángulo de 360 por 210. Pero antes de hacer cualquier cosa en el AutoCAD, vamos a entrar en este proceso, en las capas. ¿Qué son las capas? Las capas en AutoCAD son como hojas que yo coloco una encima de otra. Anteriormente cuando se dibujaba, yo cogía con el lápiz y con mi papel, cogía un papel calco, ¿sí? O papel mantequilla. Entonces, en vez de utilizar el AutoCAD porque no existía, lo que hacíamos cuando yo estudiaba arquitectura era
un pliego de papel calcante, lo que uno llama papel calcante o papel mantequilla o bueno, sí, por ejemplo, podría ser el pergamino, ¿sí? Que se usaba mucho para hacer los planos anteriormente. Entonces, lo que cogía uno era primero una hoja de esas, la ponía sobre un papel blanco, o sea, sobre una hoja, un pliego de papel bond, ¿sí? Y la pegaba a la mesa. Y con sus instrumentos de dibujo, pues empezaba a hacer todo esto que tengo acá, yo acá, empezaba a dibujar las líneas. Entonces, cuando yo necesitaba hacer algo diferente a lo que está acá, por ejemplo, una segunda planta o algo así por el estilo, lo que hacía era poner otro papel encima y calcar lo que estaba debajo, todas estas líneas. Empezaba a calcarlas. Y iba modificando en ese otro papel. Entonces, así sucesivamente. Si era una edificación de más de 2 pisos, por ejemplo 3, entonces yo iba poniendo encima otra hoja y iba dibujando la tercera planta, la cuarta planta y así sucesivamente. Entonces yo iba teniendo una serie de hojitas. Entonces cada hoja se convertía en una capita, una capita, una capita, una capita. Entonces la primera hoja eran los primeros pisos, la segunda hoja los segundos, la tercera hoja los terceros, la cuarta hoja los cuartos y así sucesivamente. Yo iba desarrollando el dibujo de esa manera y así era como se hacía. Entonces el programa lo que hace es eso, la misma situación. Lo que pasa es que aquí no vemos las hojas. Aquí no vemos eso. Aquí no vamos a ver hojas una encima de otra. Aquí lo que vamos a ver es unas líneas puestas en un medio que yo lo nombro, le pongo un nombre a eso y ya conformo la capa y esas líneas pertenecen a esa capa. Yo cojo las líneas, le defino el nombre a la capa y coloco las líneas que tienen que ver con esa capa y ya, eso es todo lo que tengo que hacer. Si ustedes pueden observar aquí hay un icono que dice capas, layers, ¿sí? En esta parte. Entonces, en esta parte, el icono layers me presenta a mí eh, las capas que yo tengo. En este momento, la capa única que existe es esta capa, la capa 0. Aquí donde hay un sol, hay un bombillo, hay un candado y un recuadro blanco. Pues en esa parte es donde yo muestro las capas. Si yo hago clic aquí en esta flechita, voy a encontrar esa capa. Esa capa se llama capa 0. Pero yo puedo crear de aquí en adelante, puedo crear las capas que yo necesite, todas las capas que yo quiera. Entonces yo lo que hago es empezar a crear capas. Pero aquí no las puedo crear, aquí me aparecen las que están creadas. Y AutoCAD por defecto tiene una capa que se llama la capa 0. Esa capa es la capa inicial del programa. O sea que yo tengo esta capa. Es la capa principal. O sea, yo todo lo que nosotros estábamos haciendo del dibujo que se colocó como tarea, todo se hizo en capa 0. O sea, no hay una capa diferente ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no se crearon capas. Entonces, por aquí hay alguien. Listo. Entonces, les vuelvo a colocar la asistencia para los que acaban de llegar. Que ahí está, muchachos, para que recuerden llenarla. Eh, listo. Eh, entonces, continuamos acá. Entonces, esa capa que vamos a ver acá, esa capa es inmodificable. O sea, esa capa no la puedo borrar, no la puedo cambiar. Le puedo cambiar el color, sí, le puedo cambiar el color, pero realmente esa capa es la única que no puedo, así como hacerle modificaciones importantes a esa capa. Las demás sí, todas las demás puedo hacerle lo que yo quiera. Entonces, con esta capa, pues normalmente uno dibuja los primeros procesos, los hace en esa capa, pero después, señor, para acceder, perdón, a ver,
Yo miro, yo reviso una cosa. Ah, este es el link de... Sí. Ah, yo no sé por qué lo... Ah, es que yo se lo puse ahora a otra aprendiz que necesitaba. No, espérate un momentico, yo... Qué pena. Sí, aquí está. Yo lo había colocado anteriormente ahí Listo, ahí se los coloqué de nuevo. Listo. Este es el enlace para entrar a la reunión. Sí, sí. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, entonces continuamos acá. Entonces vamos a crear una capa. Vamos a crear una capa. ¿Qué vamos a crear en esa capa? Nuestro dibujo tiene varias cosas. Tiene, por ejemplo, estas medidas. Estas medidas se llaman cotas. Este rayado se llama achurado. Estas líneas se llaman muros. Este también es achurado, ¿no es cierto? Estas baldositas que aparecen acá. Digamos, las ventanas también tienen su capa, las puertas también tienen su capa pues algunas cosas, otras. O sea, a medida que yo voy construyendo el dibujo, entonces voy creando las capas que van siendo necesarias. Pero entonces también, por ejemplo, yo puedo crear aquí unos ejes para mostrar por dónde van las líneas que representan el eje del muro para poderse construir. Entonces yo hago aquí las líneas y las dibujo en el programa. Entonces esas líneas también tienen capas. Entonces vamos a empezar a hacer ese proceso. Nosotros tenemos aquí 360, ¿sí? Y aquí tenemos 210. Pero por aquí va una línea imaginaria que le vamos a colocar que es un eje. ¿Sí? Entonces si tengo 360 acá y este muro tiene por ejemplo 10 centímetros, dice acá que tiene 10 centímetros, miren, aquí dice 10 centímetros, entonces lo que vamos a hacer es generar esos ejes verticales, ¿sí? Esos ejes verticales a 5 centímetros del muro. ¿Por qué? Porque va por todo el centro del muro. Entonces va a la mitad. Como tiene 10 centímetros, iría a 5 centímetros. Aquí también iría a 5 centímetros y aquí a 5 centímetros. Entonces, si de acá a acá tiene 360, voy a restar 5 centímetros acá y 5 centímetros acá. Por lo cual aquí me quedaría 350 para esos dos ejes. Y el de acá que tiene 1,50, yo le restaría a partir de este, ¿sí? La distancia sería a partir del eje de acá, que yo ya haya colocado, tomaría menos 5 centímetros, ¿sí? Para poder lograr esa distancia. O sea, 1,50 menos 5 y menos 5 me da 1,40. ¿Sí? Entonces, entre ejes tiene que haber 1,40 para poder lograr. Y lo mismo sería acá. 2,10, aquí tendría un eje y aquí tendría un eje. Entonces le restaría los 5 centímetros de arriba y los 5 centímetros de abajo y me quedarían 2 metros. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí sería 3,50 y aquí serían 2 metros. Entonces ya tenemos esas medidas. Ahora lo que vamos a construir son las capas. Entonces para construir las capas vamos acá a capas. Nos vamos donde dice propiedades de capas, layer properties, propiedades de capas. Hacemos clic aquí en propiedades de capas. Y aquí nos aparece una ventana indicándonos lo que vamos a hacer con las capas. Miren ustedes que esta ventana, esta caja de diálogo, me muestra la capa 0. Y adicionalmente me muestra una palomilla aquí, o sea, un chulito. Este chulito verde que aparece acá en el 0, quiere decir que esa es la capa activa. Entonces yo puedo cambiarme de capas. ¿Cómo me cambio de capas? Utilizando esta palomilla, o sea, utilizando este chulito. Entonces, si yo tengo más capas acá y quiero pasarme a una capa, le hago clic allí en el status
y convierto esa capa en la capa activa. ¿Qué pasa? Entonces hago eso con esta ventana. Pero aquí es donde voy a crear la capa. ¿Sí? Voy a cerrarla. Aquí donde dice Layers, aquí en este botón, Layers Properties. O sea, propiedades de capas. ¿Listo? Entonces ahí aparece la ventana. Vamos a crear una capa, la capa ejes. Vamos a crear la capa ejes. Entonces vamos acá, donde está el solecito, miren, aquí, que dice New Layer, o sea, nueva capa. También lo puede hacer con las teclas Alt N. Mire que ahí aparecen las teclas Alt más N. Entonces le hago clic aquí en crear capa. Hago clic acá, crear capa. Y aquí me aparece una nueva capa. Lo que pasa es que él me la coloca como layer 1, o sea, capa 1. Pero realmente para mí es ejes. El documento que yo les digo que descarguen, CPNAA, me dice que para crear capas yo debo colocar una letra que me indique para qué tipo de capa es esa. Entonces, como nuestro dibujo es un dibujo de arquitectura, es un dibujo arquitectónico, entonces le voy a colocar la letra A para decir que es arquitectónico. Y aquí después le coloco el nombre. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí sería A-, A quiere decir arquitectónico y A y guión sería ejes. Listo. Doy enter. Ya quedó la capa creada. Entonces aquí le doy el nombre de la capa. Este es con respecto a la CPNAA. ¿Sí? Entonces, como estoy dando allí el concepto de creación de capas según esa norma, entonces lo coloco de esta manera. Entonces, si es otro tipo de dibujo, por ejemplo, es dibujo mecánico, entonces digo acá M-ejes, porque es de tipo mecánico. Si es un dibujo eléctrico, E-ejes. Si es un dibujo de otra especialidad, bueno, cualquiera. Entonces coloco aquí a qué corresponde la letra inicial, a qué corresponde ese dibujo. Entonces, como este es de arquitectónico, le pongo A. ¿Alguien me...? Sí, sí, cuénteme. Ah, sí, no, lo mismo. Clic derecho sobre la capa y dice Rename. Rename Layer, o sea, renombrar capa. O con la tecla F2. ¿Sí? Listo. Entonces ahí pueden hacer ese cambio si quieren cambiar el nombre porque se equivoca o algo. Entonces la seleccionan, clic derecho, clic derecho. Aquí le di clic derecho al mouse y busqué renombrar capa. ¿Listo? Bueno. Muchas veces yo creo la capa así, mire. Pasa que yo le hago clic acá, se creó y le di enter. Listo, vea. Ahí quedó el layer 1. Pero yo estaba creando una capa y yo la quiero nombrar. Entonces le doy clic derecho, rename, y ya escribo lo que yo necesito colocar allí. Entonces vamos a crear la capa muros. ¿Sí? Señor, escape. Escape y cree de nuevo la capa. Bueno. Entonces, es bueno con el escape. Yo le explicaba esta semana a uno de sus compañeros, a una de sus compañeras, eh, ¿por qué ríe? ¿Y por qué se siente aludida? Cuéntenme.
Explicaba que uno para cancelar cualquier comando utilizaba escape. O sea, realmente lo que hace uno es, usted quiere cancelar todo lo que está haciendo, dele escape al AutoCAD. El AutoCAD no le hace nada, sino que le cancela todos los comandos que está trabajando. Entonces ahí, eso es una de las mejores teclas que tiene el AutoCAD, el escape, porque eso lo desenreda a uno de muchas cosas. Listo. Entonces ya construimos la capa muros. Ahora vamos a hacer la capa achurado, por ejemplo. Entonces vamos acá y le doy a guión achurado. Entonces le doy enter. Listo. ¿Qué más necesitamos acá? Por ejemplo, si tenemos líneas, bueno, aquí no hay líneas de otro tipo. Vemos, el texto, el texto sería bueno colocarlo. Entonces, crear capa, hago clic y doy a guión texto. Bien. Bueno, ahí vamos creando las capas. Lo ideal es que usted cree las capas que sean necesarias, ¿sí? Lo ideal. Entonces, ya cuando tengamos estas capas creadas, vamos a configurarlas. Vamos a configurarlas. Entonces, primero, vamos con ejes. Los ejes, normalmente un eje, si yo les muestro acá, ejes en dibujo técnico. ¿Sí? Representación de ejes en dibujo técnico. Entonces, si nosotros vamos a usar un eje, vamos a encontrar que los ejes, por ejemplo esta pieza, el eje es esta parte central que va aquí. Pero si ustedes pueden ver, son líneas discontinuas. Son líneas que no están, que no son así continuas como esta que tengo yo acá en negro. Es una línea más delgada, muy delgada, y es discontinua. Entonces, ¿qué tiene este dibujo? Que el dibujo tiene, primero, un contorno grueso que indica la pieza, ¿sí? Pero un contorno, unas líneas muy delgadas, o sea, el espesor de la línea es muy delgada con respecto a las otras. ¿Para qué? Para que se diferencien entre las líneas. Entonces yo pueda leer fácilmente el plano. Esa es una característica de eso. Aquí vemos otro eje. Este eje, por ejemplo, tiene punto, una línea, un punto, una línea. El punto pegó acá, no importa. Línea, punto, así sucesivamente. Entonces, ese es otro tipo de eje. Entonces, las líneas son diferentes, no son así continuas. Entonces, esa parte fundamental, aquí no es punto, aquí por ejemplo es línea larga, línea corta, línea larga, línea corta, línea larga, línea corta. Ese es el eje. Pero miren el resto del dibujo. Las líneas que hacen el contorno de la figura son gruesas. Entonces, ¿aquí qué sucede? Aquí sucede lo mismo. Estas líneas son gruesas. Vamos a mirarlas. Mira, estas líneas son gruesas, las de muro, pero las ventanas son delgadas. ¿Sí? Entonces, eso lo hago yo con las capas. Yo hago ese proceso con las capas. Entonces yo configuro aquí la línea. Entonces, ejes. Primero que todo, ejes es un tipo de línea que no es continua. Esa es una. Entonces aquí aparece, por ejemplo, en line type o tipo de línea, aquí en la parte, en esta columnita, aparece continuo. Continuo. Entonces no debemos colocar aquí continuo, sino que este tipo de línea sea de tipo discontinuo. Entonces vamos a ver ese tipo de líneas. Pero vamos a ver la configuración completa. Aquí aparece un bombillo que yo puedo apagar la capa. Yo puedo apagarla. ¿Sí? Ahí la apagué. O la puedo encender. Hago clic de nuevo en el bombillito y se enciende. Entonces yo puedo apagar esta capa o puedo apagar o prenderla.
Yo puedo congelarla. Freeze quiere decir congelar, donde está el sol. La congelo, aparece como como un copo de nieve. Sí, un asterisco. Pero realmente es un copo de nieve porque es freezy. Freezy quiere decir congelar. Entonces aparece aquí el solecito, la congelo y la descongelo. Ahora vemos qué quiere decir congelar y quiere decir apagar. La bloqueo. Aquí la puedo bloquear. Miren que el candado está cerrado. O la abro, la desbloqueo. ¿Sí? Aquí le digo que la imprima o no la imprima. Ahí no se imprime. Si yo quiero dibujar la capa, pero cuando la pase por la impresora no aparezca, entonces la cierro que no la imprima. Entonces aquí no la puede imprimir, no la va a imprimir. Van a aparecer las otras líneas de las otras capas, pero esta no. Aquí la dejo encendida para que la imprima en el caso que necesitamos, porque ejes necesitamos que se imprima. El color, en este caso es blanco. El color es según el tipo de pantalla que yo esté usando. Voy a cerrar un momentico acá. Si yo estoy usando pantalla negra, pues el color de las líneas van a ser blancas. Pero si yo uso otro tipo de color, el color de las líneas cambia. Entonces, por ejemplo, si me paro en cualquier parte de la pantalla, hago clic derecho en cualquier punto de la pantalla y busco opciones en la parte de abajo, opciones. Entonces aquí donde dice display, en esta pestaña, o sea, pantalla, display es pantalla, voy a este botón que se llama colors, hago clic aquí en colors, me aparece esta ventana, busco aquí en la parte derecha superior, dice color, aquí, y aparece black. Ese es el color de la pantalla, pero yo puedo cambiar el color de la pantalla. Haciendo clic en la flechita, busco el color o seleccionar un color de acá. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir que el color de la pantalla sea blanca. Entonces le doy white y le doy aplicar y cerrar. ¿Sí? Aquí, en close. Apply, close and close. Entonces hago aquí, en este botón, para cerrar la ventana y le doy OK. Mi pantalla ya es blanca. Entonces si vamos aquí a las layers, a las propiedades de layers, volvemos, el color es white, miren, aparece como white, pero miren el color, me es negro. ¿Por qué? Porque cuando yo dibuje una línea aquí, se van a mostrar como si fueran líneas negras. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta cuando yo dibujo en este programa. Entonces yo puedo cambiar el fondo de la pantalla, el fondo de donde dibujo, pero me cambian los colores de las líneas. Tengan en cuenta eso cuando yo cambie, digamos, si quiero trabajar en color blanco o quiero trabajar en color negro. Personalmente yo trabajo en color negro porque me habitué a ese proceso. Otros dicen que es mejor trabajar con color blanco. Eso ya lo definen ustedes. Entonces hay una controversia entre sí, que sí se debe, que no se debe, que bueno, eso ya cada uno puede consultar acerca de si utilizar el color blanco o utilizar el color negro. Yo lo puedo utilizar. Ustedes pueden utilizar el color que quieran. Opciones, color, y aquí. Algún día utilizaré el color rojo, por ejemplo. Entonces mi pantalla va a ser roja. ¿Cómo va a ser la línea? No sé. Miremos, nunca he trabajado color rojo. Ah, va a ser negra. Listo. Pero puede que cambie a otro color si el color es muy oscuro. ¿Sí? Entonces, tenemos esa condición. No les recomiendo el rojo. Vamos con opciones de nuevo. Acuérdense, clic derecho sobre la pantalla. Opciones, colors,
y aquí busco mi color. El mío va a ser negro, black. Aplicar y cerrar. Ok. Entonces volvemos a la pantalla como la teníamos para seguir con nuestro dibujo. Entonces, con lo que venía explicando acá, el color ustedes lo pueden cambiar. Le pueden cambiar, por ejemplo, el color a la capa 0 si quieren, pero normalmente no usamos la capa 0, ¿sí? Porque ya estamos creando nuestras capas, entonces vamos a usar capas diferentes a la capa 0. Lo que sí está claro es que la capa 0 está activa, pero yo puedo activar en cualquier momento cualquiera de estas capas. Por ejemplo, yo quiero activar Murus, le doy doble clic aquí y ya, ahí se activó Murus. Esa es la capa actual, se llama capa actual. Si me paso para Churado, doy doble clic en el status y quedó esta capa como actual. Pero la 0 era la que estaba actual, entonces le doy doble clic a la 0 y la vuelvo de nuevo a actual. Entonces cualquiera la puedo ejecutar como capa actual. ¿Sí? No señor, AutoCAD solamente le permite activar una sola capa. Listo. Para dibujar, ¿sí? Para dibujar. Sí, él es unitario en ese sentido, no te da la posibilidad de activar varios, solamente uno. ¿Sí? Y, sí, sí, claro, claro, desde que aquí esté activo todo, él lo imprime todo. Por ejemplo, esta es una impresión ya hecha. Y cada una de estas líneas son hechas en diferentes capas. Entonces, la que usted tenga aquí en el programa inactiva, esa es la que no se imprime. Pero si todas las tiene activas, todas se imprimen. Entonces, ahora, listo. Vamos a cambiarle el color a achurado. Por ejemplo, vamos aquí en el cuadrito. Entonces me paro aquí en el cuadrito, en este cuadrito, le hago clic aquí en el cuadrito y me aparece esta ventanita. Entonces aquí, ¿sí? Entonces aparece la ventanita. Entonces aquí lo que hago es escoger el color que yo le voy a dar a esta capa. El color no es estético en AutoCAD. El color es simplemente para definir que usted va a trabajar en esa capa, pero eso no es estético. Usted le puede colocar el color que usted, mejor dicho, que su corazón le dicte. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace el color es identificar esa capa. ¿Sí? O sea, las líneas que van ahí se van a identificar por ese color y ya. Pero no es que tenga que tener un valor estético, una cosa, bueno, eso ya cada uno mirará qué tipo de color le coloca. Este lo puede escoger al azar sin ningún problema. A mí me gusta, por ejemplo, para este de achurados, me gusta mucho este aguamarino. Entonces le doy acá, ok. Primero para verlo gráficamente, esa es la condición especial, pero usted lo puede imprimir a color. Usted puede imprimir los colores de esas capas, si usted quiere. El programa, de hecho, en primera instancia imprime con los colores de las capas. O sea, cuando usted manda la impresión, manda los colores de las capas. Pero para planos, en este caso, por ejemplo, en este caso, la impresión debe ser a blanco y negro porque son planos para construcción. Entonces no se deben hacer a color. Pues cuando yo entrego los planos a un personaje para el maestro de obra o para el ingeniero o tal cosa, para hacer la construcción como tal, yo debo hacer los planos en blanco y negro. Así se deben hacer. Entonces, pero el programa me imprime a color. Sí, o sea, como usted quiera. En este caso, por ejemplo, él me imprime ese color que yo le puse a esas líneas de achurado. Pero las líneas que están en esa capa me las imprime de color. Para ejes, le voy a hacer aquí clic en el recuadro y le voy a colocar un amarillo.
Ok. Para muros, le voy a hacer aquí clic en el recuadro y le voy a colocar uno como color ladrillo. Eso, un colorcito así como cafeoso, un cafezoso. Es más o menos, voy a ponerle este. Ok. El texto lo voy a dejar blanco o lo puedo colocar a veces, digamos el color, este color azul claro es interesante para textos, se puede colocar. Ok, pues dejémoslo allí en esa forma. Entonces aquí ya tenemos las capas, le coloqué los colores. Los colores ustedes los pueden manejar los que hay aquí. Aquí hay 256 colores, ¿sí? Aquí hay 256 colores en esto, más los de acá y más los de acá. Todos estos son. Aquí hay 249 más los de aquí más los de acá. Entonces son 256 colores que tiene esta paleta. Pero ustedes dijeron, ay, no, se me acabó la paleta. Estos colores ya son chichis. Entonces vamos acá. Pueden escoger, moviendo esta cruz, la pueden mover en cualquier lugar de este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted puede coger aquí, le hace clic a la crucecita y miren que pueden ir variando los colores que ustedes prefieren. Sí, los colores de edición de gráficos, todos manejan este mismo proceso. Si yo, por ejemplo, quiero un color más o menos como morado por aquí, entonces aquí está el grado de saturación, en esta parte. El grado de saturación es la cantidad de color blanco que yo le echo al color. Yo, por ejemplo, aquí lo voy aclarando. Eso se llama color saturado. Y si lo bajo, él va oscureciendo. Él va oscureciendo. Y aquí está un color insaturado. Todos los colores se saturan o no se saturan. Cuando están saturados es porque tienen blanco. Cuando no están saturados están oscuros. Entonces, yo manejo ahí el color. ¿Listo? Entonces aquí pueden hacer eso también. Pero no les gustó tampoco este. Entonces van a este. Y aquí aparecen todas las paletas que ustedes quieran. Aquí hay una cantidad de paletas, pues. Y aquí también hay. Ustedes pueden ir moviendo aquí hacia abajo de la flechita y van a encontrar las paletas. Aquí, por ejemplo, este se llama Pantone 8161C. Si yo lo selecciono, me va a mostrar esto. ¿Sí? Acá, bueno. Entonces ya. Y aquí pueden escoger la paleta que, por ejemplo, esta otra paleta. Entonces, tienen todas las posibilidades de colores. Pero recuerden que AutoCAD no es estético en ese sentido. Esa parte no es estética. Entonces, vamos a cancelar acá porque no voy a cambiar el color. Lo voy a dejar allí. Pero entonces ustedes pueden variar los colores. Ahora, el tipo de línea. Entonces el tipo de línea es continua. Entonces este tipo de línea continua, aquí, damos clic en la palabra, mire, en la palabra continua. Clic, me aparece acá y siempre habrá una continua. Aquí no hay más líneas. Pero yo quiero una línea diferente a la continua. Entonces, para poder lograr esa línea diferente, le doy Load. Aquí Load. Load. Y aquí encuentro todos los tipos de línea habidos y por haber. ¿Sí? Entonces vamos a buscar una que se llama Center 2. Esta. Center 2. ¿Sí? Y le doy OK. Entonces ya aquí aparece Center 2. Antes no aparecía, aparecía solamente un tipo de línea. Aparecía era continuo. Y le doy Center 2, selecciono aquí Center 2 de nuevo y le doy OK. Aquí ya cambia a Center 2. Cuando yo dibuje, le dijo el achurado, qué pena. Devolvámonos porque
era continua, es en ejes. Volvemos a ejes, ya le decimos center 2. ¿Por qué aparece ahí ya center 2? Porque ya le había dado load. Entonces recuerden, si yo quiero cargar una línea, load, cargar, entonces le doy clic ahí en load y busco el tipo de línea que yo quiera colocar. En este caso cargué la center 2, listo, y le doy OK. Entonces ese tipo de línea va a aparecer aquí, ¿sí? Aquí aparece continuos, pero ya en este tipo aparece, listo, ya apareció. Entonces center 2 quedó para ese tipo de línea, para los ejes. Listo. Ahora, line weight quiere decir espesor de la línea, o sea, el grueso, ese grueso que yo les decía acá, ¿sí? Este grosor. Entonces le voy a cambiar ese grosor ahí. En el dibujo no se va a ver, se va a ver es el color, pero en la impresión se va a ver el grosor. Entonces aquí en este ejes, voy a decir que ese eje sea muy delgadito. Entonces aquí tengo los espesores de línea, ¿sí? A medida que se van, yo tengo espesores de línea. Entonces para mí ese eje va a ser 0,0 milímetros, o sea, va a ser la línea 0. Entonces va a ser la más delgada. Si yo la dejo en default, va a ser más gruesa que 0. Y a medida que yo le vaya seleccionando acá, pues voy aumentando el grosor de la línea. Ok. Listo. Entonces aquí ya en el default debe aparecer 0, 0. ¿Sí? Ahí ya esa línea va a ser 0, 0. Pero por ejemplo en muros la línea es continua. Pero en el default, ahí ¿por qué me salió eso? Porque le di clic aquí en continuo. Pero en el default, cuando le haga clic acá, le voy a decir que me la coloque en 30, ¿sí? Para el muro. Entonces la voy a dejar en 30. Ok. Entonces ya este default no queda default, sino que me queda punto 30. ¿Sí? Aquí ya quedó punto 30. Y en texto sí lo puedo dejar allí normal, no hay problema, porque el espesor del texto siempre es el mismo, él no lo cambia. Entonces esa la puedo dejar. Y en el achurado también deben ser líneas delgadas. Entonces aquí lo tengo en default, en esta lo tengo en default, o sea por defecto, default es por defecto. Entonces hago clic aquí, ¿sí? En la palabra default y le digo que lo va a hacer en 0. Ok, esa también la voy a llevar a la más delgada y le doy OK. Ustedes revisando el CPNAA, el documento que les dije que descargaran, van a encontrar qué tipo de espesores deben utilizar para los diferentes tipos de dibujo que van a hacer. Ese documento le dice el espesor de las capas, inclusive, no sé, en algunos casos creo que colores, porque es como un estándar, ¿sí? Es un estándar que se maneja. Pero más que colores, se necesitan digamos, los espesores y el tipo de línea que se debe usar normalmente y los nombres de las capas. Más para ese lado es que está conformada la norma. ¿Listo? Bueno, ya tenemos nuestras capas creadas. Entonces simplemente cerramos. Ya cerramos acá. ¿Listo? Entonces quedaron las capas creadas. Ahora vamos a hacer una línea de eje. Entonces nos vamos aquí a Layers y aquí donde aparecen las capas, aquí, veamos que esta era la capa 0. Entonces damos clic en la flechita y ya aparecen las capas que yo creé. Entonces vamos a seleccionar la capa ejes. ¿Cómo seleccionamos la capa ejes? Nos vamos aquí al nombre, le damos clic acá y ya quedó la capa ejes. Si observamos, cuando yo hice este proceso, la capa ejes quedó en estatus de activa. Inmediatamente quedó activa. Aquí quedó activa. Entonces, al quedar activa ahí, ya puedo dibujar en esa capa.
Entonces simplemente, por ejemplo, vamos a trazar una línea acá. Démosle F8 para que y démosle clic. Ustedes van a ver que la línea que se dibujó es una línea continua. Y yo en mi capa, yo le dije a esa capa que era con este tipo de línea, Center 2, ¿sí? Con este tipo de línea, una línea larga, una línea corta, una línea larga, una línea corta. Entonces miremos qué podemos hacer para observar esa línea. Entonces vamos a digitar el comando ltscale. ltscale configura el tipo de línea. Señor, magnífico, magnífico. No necesitas hacer nada. No, 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 no. Es la configuración de su programa. Pero no, eso no tiene nada que ver. Eso no, 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 y no se preocupe por eso. Pero este comando le va a dar o sea, ¿qué es lo que realmente hace el comando? Este comando le va a dar la explicación por qué aparece y por qué no aparece. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, también hay que ver algo que ya que me hizo caer en cuenta, y es que la configuración de su resolución de pantalla es de pronto también eso, la resolución de la pantalla de su computador. Entonces, cuando dibujó la línea, la resolución tomó ese valor como real y dibujó la línea como usted la seleccionó. Entonces también puede ser, pero eso ya no es del AutoCAD, es de su computador. ¿Sí? Pero entonces lo que quiero yo aquí mostrar es que muchas veces me va a aparecer así. ¿Sí? No les va a aparecer como al compañero que me dice que... Entonces yo miro a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Yo miro a ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede. Entonces vamos a decirle LTScale. LTScale. ¿Sí? Tipo de línea, escalar tipo de línea. Escalar tipo de línea. Entonces vamos a escribir LTScale. Y aquí tiene 1. Por defecto ahí aparece 1. Entonces le voy a dar 0.1. A ver qué pasa. Lo voy a bajar. Listo. ¿Se vio? No se vio. No pasó nada. Vamos a volverlo a hacer. LT Scale. Enter. Vamos a bajarlo más. 0.01. Enter. No funcionó. Entonces revisemos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces es mi resolución de pantalla. Entonces volvemos. LT Scale. Como no me funcionó hacia abajo, le voy a poner hacia arriba. Tenía 1. Le voy a poner 2. Enter. Ops, ya se está viendo. Ahora volvemos. LT Scale. Enter. Vamos para arriba. Vamos a colocarle 4. Enter. Miren que ya alcanza a verse algo. ¿Sí? Entonces es la forma como está configurado el programa para yo poder ver el tipo de línea que se está generando. En este caso, por ejemplo, este tipo de línea es según la resolución o el nivel de zoom, también el nivel de zoom que usted tenga en su pantalla. Entonces miremos a ver aquí. Si nosotros vamos a dibujar un metro, miremos 1. A ver qué me dice. 1. Entonces miren que el 1, vamos a quitar aquí el F8. Si alcanzan a ver una linecita ahí, miren. Ese fue el 1 que yo digité, o sea, eso es un metro. Pues si yo acerco más la pantalla, ¿sí? Voy a ver esa línea de un metro en esta forma. Escape. Ahora sí, démosle. LT Scale. Enter. Está en 4. Vamos a dejarla en 1. Enter. No, no pasa nada, pero todavía está...
LT Scale, Enter 0.1. A ver hasta cuánto me la baja. Todavía nada. Y sigamos para abajo. Enter LT Scale 0.01. Vamos a ver si la baja. Sí, ahí ya la bajó. Ahí ya la muestra. ¿Por qué? Porque el zoom mío estaba muy alto. O sea, yo tenía un acercamiento demasiado alto. Entonces, en esa línea, a ese nivel, mire que sí se ve. ¿Por qué? Por el zoom. Por el zoom que yo estaba utilizando. Entonces, devolvámonos acá. Listo. O sea que hice una línea demasiado larga. Recuerden que el zoom a mí me da la posibilidad de aumentar o disminuir la pantalla. Entonces ahí. Entonces ya tengo ese eje. Ya tengo este eje. Y el LT Scale está en 0.01. Ustedes prueben ya con sus computadores, ¿sí? Con sus computadores, en qué nivel puede tener ese LT Scale para que se vaya observando. Para que se vea, bueno, aquí en este dibujo no hay ejes, pero vamos a crear ese eje allí. Ahora, recuerden que teníamos aquí 360, o sea que el eje tiene que estar a 350. Entonces vamos a aquí hacer un offset, o sea, un desfase. Ya me estoy aprendiendo, con ustedes me estoy aprendiendo los comandos en español. Pero yo no dejo mi AutoCAD en inglés, ojo. Entonces le vamos a decir que el desfase va a ser de 350. 3.50. Enter. Hago clic acá y me vengo a la derecha, clic. Enter. ¿Dónde quedó? Busquémoslo acá. Entonces miren que yo ya lo tengo ahí. Entonces ahí tengo 350 acá y de acá a acá tengo 2 metros. Entonces voy a hacer esa. Vámonos para AutoCAD. Vamos a trazar una línea aquí. ¿Sí? F8. Aquí clic. Enter. Y vamos a decirle un desfase, o sea, un offset de 2. Enter. Porque va en la mitad del muro. Y vamos hacia abajo. Listo. Ahí ya me quedó. Bueno, estas líneas de abajo hay que recortarlas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener por todos los lados una misma medida. Entonces voy a coger este rectángulo. Este rectángulo vamos a hacerlo en la capa 0. Entonces me voy para acá, voy a cambiar de capa. Me voy para la capa 0. Listo, esa me sirve. Voy a hacer el rectángulo. Me posiciono acá, clic. Y abro un rectángulo hasta acá. Clic. Entonces aquí tiene 350 y aquí tiene 2 metros. Entonces voy a hacer un offset, o sea, un desfase de este rectángulo a 1 metro. Entonces offset 1, enter, selecciono el rectángulo, clic y me voy hacia arriba. Listo. Escape, ya quedó el rectángulo ahí. Y ahora sí, recorto esto acá. Trim, selecciono la línea, enter y selecciono acá para recortar. Recuerden utilizar este tipo de herramienta, ¿sí? Y las otras, como las otras no las puedo recortar porque se sale, están dentro de este recuadro, que es una forma de hacerlo. Voy a borrar este de acá, este ya no me sirve, ese me sirvió fue para hacer el offset. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a extender, a llevar estas líneas hasta acá. Entonces aquí en el trim, aquí hay una flechita a la derecha. Esta flechita a la derecha le doy clic y me aparece trim y me aparece extend. Entonces voy a seleccionar el de abajo, extender, clic,
selecciono el recuadro, enter, y selecciono todas estas líneas, esta, 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 enter. Entonces ya quedó de esta manera, o sea que ya esto, chao, y ya me quedaron los ejes de la caseta, o sea, todo lo que va por aquí, por aquí. Entonces ahora de aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Entonces, a este le quito 5 centímetros y a este le quito 5, entonces me da 1,40. Entonces vamos a colocar aquí, voy a hacerle clic o hacer un desfase de 1,40, enter, selecciono esta línea y me la llevo a la izquierda y ahí ya quedó ese eje. Entonces quedaron los ejes de los muros de arriba, de los muros verticales, de toda lo que vamos a dibujar. Entonces ya nos quedó esta parte. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer los muros. Entonces, ¿cómo hacemos los muros? Entonces, nos vamos a ayudar con una línea de estas. Entonces vamos a decirles desfase a 0,05. ¿Por qué? Porque el eje está a la mitad, a 0,05. Entonces, enter, acerco bien acá, uno para allá y otro para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos líneas? El eje se tiene que conservar, pero esta línea no tiene que ser en eje, ni esta tampoco. Entonces vamos a cambiarla de capa. Vamos a cambiar de capa. Entonces me voy aquí a Layers, busco la brochita, esta brochita. Ah, pero primero tengo que cambiar de capa. Entonces cambio de capa primero acá. Me voy primero, cojo una de esas líneas, me voy aquí y busco aquí en las capas, en la flechita hacia abajo, busco muros. Selecciono la palabra muros. Y ya me la convirtió en la capa muros. O sea que esta capa quedó como muros. Vamos a convertir la otra a muros. Entonces, ahora sí, voy a la flechita y aquí en más layer, o sea, propiedades de... sí, creo que es... no es propiedades de capa, sino es cambiar el tipo de capa, sí, más layer, cambiar el tipo de capa. Entonces, aquí aparece una brocha, las hojitas y una brocha, más layer. Entonces le doy clic acá, selecciono la capa de abajo que es la de ejes, doy enter y selecciono la capa de muros. Y ahí quedó. ¿Listo? Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Vuelvo con el desfase 0,05, enter, y empiezo con todas estas. Esta y esta. Escape, vuelvo a hacerlo. Voy aquí a Layers, busco más layer, o sea la brocha, clic, selecciono esta línea y esta línea, enter y selecciono la capa de muros, la línea que está en capa de muros. ¿Listo? Ahí ya quedó. Como ya tengo estas líneas creadas, pues ya aquí no me toca hacer lo mismo, entonces voy a hacer lo siguiente. Copiar, selecciono esta línea y esta línea, enter, desde este punto, ¿hasta dónde? Hasta este punto. Y ya quedó la de abajo. Y ahora hacemos lo mismo, repetimos el mismo procedimiento, pero en vertical, en estos dos ejes. Copiar, vamos aquí a copiar, selecciono esta línea y esta, enter, cojo aquí desde el eje y me voy colocando acá y colocando acá, enter, y ya me quedó esto de esta manera. ¿Listo? Ahora los muros no salen con los ejes, entonces recortemos, empecemos a recortar. Entonces aquí tengo el comando extend, entonces cambio
y me voy para trim, y ahora selecciono esta línea, selecciono esta línea, selecciono esta línea y selecciono esta línea de abajo. Enter. Aquí selecciono esta, 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 esta. Si selecciono la amarilla, también me la recorta. Es tratar de no seleccionar la amarilla, porque la amarilla sí es la que yo necesito del eje. Voy recortando las líneas que seleccioné. Acá, 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 acá. Enter. Entonces ya tengo esto de esta manera. ¿Listo? Ya quedaron los ejes. Entonces marquemos los ejes. Aquí no aparecen marcados, pero es una bolita. Voy a mostrarles un planito con ejes. De pronto algunos que ya están viendo otro curso conmigo han visto planos así con ejes. Miremos acá. Ta, ta, ta. Vamos aquí en interpretación. Miremos a ver acá. Este, este. Miremos este. Miremos este. ¿Sí? Entonces, este plano, por ejemplo, si vemos acá los ejes, miren los ejes acá. ¿Sí? Entonces, yo debo marcar los ejes así. Entonces, A, B, C y a este lado 1, 2. Y si ustedes pueden observar el tipo de línea, miren. Miremoslo acá. Las capas. Y voy a quitar aquí. Voy a quitar cotas. Aquí están todas las capas. Cotas, cotas, cotas. Están cotas. Ahí quité las cotas. Y si ustedes pueden observar el tipo de línea, vamos a quitar, digamos, muros. Puertas, 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 muros, cocina, muros. Listo. Tenemos columnas. Listo. Entonces, observen acá. Observen el tipo de línea, ¿sí? El tipo de línea es línea discontinua. Aquí se ve el eje. Se ve este eje. Tipo de línea discontinua. Eso es lo que estamos haciendo en ese plano. Entonces, ya volví a prender las capas acá. El PDF, como yo exporté a PDF, el PDF me toma las capas del dibujo. Entonces, me toma las capas del dibujo que yo estoy haciendo acá. Yo cuando imprima esto en PDF, va a aparecer como me aparece allá, en ese PDF que les acabé de mostrar, con las capas y todo. Entonces vamos a marcar aquí las letras. Entonces aquí sería A, B y C. Y aquí sería 1 y 2. Entonces vamos a hacer el circulito. Un círculo. ¿Sí? ¿En qué capa? Ah, miremos la capa. Entonces vámonos para la capa. Primero cambiemos la capa. Vamos y cambiamos a capa texto. Sí, señor. Capa texto. Entonces me voy para la capa texto. Hago el círculo. Le voy a decir que me lo haga de 0.30, 0.3, voy a dejar enter y listo. Entonces aquí ya tengo, está en metros, está en metros. Listo, vamos a colocar la letra aquí. ¿Cómo hacemos para la letra? Entonces vamos acá a Annotate, anotación. Aquí, Annotate, anotación. En esta pestaña, miren, Home, Solid, Surface, Mesh, Visualice, Parametric, Insert, Annotate. Entonces aquí, anotación. Entonces, aquí debe decir inicio, sólido, superficie, malla, visualizar, paramétrico, insertar y luego dice anotación.
Entonces damos clic aquí en esta pestaña anotación y aquí aparece esta letra grande, A multiline. Entonces vamos a decirle aquí A multiline. Entonces hacemos clic aquí en A. Vamos a decirle clic aquí. ¿Sí? Y me dice multiline text. Entonces yo puedo hacer el texto de esta manera. Miren, él me va a aparecer grandísimo. Entonces yo lo que hago es abrir una ventana. ¿Sí? Y allí puedo digitar el texto. Está como lentejo este computador. Entonces aquí escribo A, B, C, D, E. Aquí puede practicar el abecedario. Entonces ahí tiene la letra, pero miren el tamaño de esa letra con respecto a ese círculo. Entonces no me sirve. Vamos a darle escape, le digo que no. ¿Sí? Y voy a hacer el tamaño de la letra al tamaño de este círculo. Entonces para eso voy a trazar una línea L, Enter. Voy a trazar una línea aquí. ¿Sí? ¿Para qué hice eso? Para darle el tamaño a la letra. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta línea? Voy a hacer lo siguiente. Voy a rotarla. Entonces aquí con este comando, rotar. Comando rotar. Entonces, vamos a darle clic aquí en rotar. Selecciono la línea, clic. Enter. Y selecciono el centro de la línea. Aquí, en el midpoint. O en el centro del círculo, miren. También lo puedo hacer, donde aparece la crucecita. Entonces en el midpoint o en el centro del círculo. Entonces clic, hago clic allí y quitándole el F8 puedo rotar la línea en el sentido que yo quiera. En este caso la voy a rotar 45 grados. Entonces le digo 45. Él asume que esos son grados. Entonces le doy Enter y ya quedó rotada esa línea a 45 grados. Ahora vuelvo aquí a Annotate, vamos a acercar más. Le doy Multiline Text, aquí, y cojo y selecciono el borde de la línea aquí, clic, y abro una ventana, hasta acá, hasta el otro lado de la línea. Miren que queda un recuadro dentro, o sea, queda un cuadrado inscrito en la circunferencia. Clic. Ahí ya me va a colocar esa letra con un tamaño determinado. Entonces, ahora, ¿dónde voy a colocar la letra? La voy a colocar en el centro. Entonces me voy para acá donde dice Justification o justificación. ¿Sí? Le doy clic aquí y le digo que lo haga Middle Center, o sea, en el centro, en la mitad y en el centro. MC, Middle Center. Entonces, en la mitad y en el centro. Entonces le digo aquí que coja este, clic, y ya me la ubicó en el centro. Ahora la altura. Recuerden que este círculo tiene 30 punto 30 de radio, o sea que todo el círculo tiene punto 60 de diámetro. Por consiguiente voy a hacer un tamaño de punto 40 más o menos para que, pues tengo 60 de diámetro y voy a hacer una letra que más o menos tenga 40. Entonces me voy acá donde dice, aquí donde dice Annotative, o Annotative, entonces voy acá donde dice en la parte de abajo hay una flechita y aquí abajo aparece un número 2.5 o puede aparecer otro, no necesariamente 2.5. Le doy clic aquí y escribo 0.4. Enter. Listo, ya quedó. Ahora simplemente digito la letra. En este caso va a ser la letra A. Ahí no la alcanzan a ver, pero le doy Enter. ¿Sí? Y hago clic afuera. Y ya quedó la letra. ¿Sí? Ah, que me quedó muy grande. Ah, no, entonces la selecciono, le doy doble clic,
donde la seleccioné, la subrayo, la selecciono de nuevo y vengo acá y le digo, le voy a cambiar el tamaño, 0.35, porque la veo muy grande. Entonces le doy enter, ahí la bajo un poquito y doy clic afuera. Y ahí ya quedó la letra. Borro esta línea y ya me quedó esa letra para colocar acá. Entonces ahora lo que hago es moverla. Home, mover, selecciono todo, miren, selecciono todo, enter y me vengo acá a esta parte de abajo del círculo donde aparece un rombo que se llama quadrant. Selecciono acá y me vengo a la línea amarilla, ¿sí? A esta línea amarilla y toco el punto final de esa línea, en point, clic. Listo, ya quedó ahí. Y ahora copio todo esto, enter, selecciono aquí y me vengo y la coloco acá y la coloco acá. Enter. Ahora copiar, selecciono aquí, enter y me vengo a este lado, al lado derecho del círculo, donde dice cuadran, hago clic allí y vengo y le doy clic acá y le doy clic acá. Listo, ya quedaron esos ejes allí, pero todos tienen A. Este sería B y este sería C. Entonces, cojo la letra, le doy doble clic, selecciono la letra y le doy B. Clic afuera. Vengo acá, cojo la letra, doble clic, selecciono y le doy C. Y clic afuera. Allá quedó ABC. Ahora vamos acá. Toco la letra, doble clic, la selecciono y le doy 1. Clic afuera. Y vengo acá, toco la letra. Aquí, bueno, yo les estoy diciendo toco la letra, pero ustedes pueden hacer de una vez doble clic rápido ahí. ¿Sí? Y ya la letra se selecciona y le doy 2. Clic afuera. Y ya me quedaron los ejes. Ya me quedaron los ejes organizados. Ahora, ¿qué me queda faltando? Me queda faltando estos achurados. ¿Sí? ¿Cómo achurar eso allá? Entonces vamos a achurar aquí. Vamos a mirar algo. Aquí hay un hueco de ventana. Esta ventana no la vamos a colocar todavía, pero le vamos a hacer el hueco. Ese hueco se llama vano. Entonces vamos a hacer el vano de la ventana. Entonces, lo mismo, vano de la ventana y aquí vano de la puerta. Entonces, vamos a hacer primero el de las puertas. Hagamos primero el de las puertas y luego el de las ventanas. Esta ventana tiene 1 metro, esta tiene 1,30 y esta tiene 0,60. Y las puertas tienen 80 centímetros. De 60, 1,30 y 1 metro. Hagamos eso. Entonces aquí tenemos que hacer la puerta de 80. Bueno, entonces miren, ustedes tienen este dibujo con los ejes. Resultan que esos ejes acá, ya no me sirven para estar dibujando. O sea, ya los hice y ellos ya se tienen que quedar ahí. Entonces yo no necesito esos ejes por ahora. Entonces los voy a congelar. Entonces me vengo para acá. Me vengo aquí. ¿Sí? Y en ejes, busco el sol. Le doy clic al sol. Y ya desaparecieron los ejes. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue congelar los ejes.
para poder trabajar con el resto de dibujo. Entonces ya quedaron congelados. Vuelve y juega. Vengo acá, selecciono la flechita a la derecha, busco ejes, aquí está congelado, lo quiero descongelar. Entonces le hago clic aquí y ya ahí aparecen los ejes. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene el micrófono abierto, por favor? Camilo, gracias. Entonces, vamos acá. Entonces, volvemos. Aquí en capas, vamos aquí donde está texto, que es la capa que yo tengo actual porque era la que estaba dibujando. Entonces me voy, busco ejes y congelo la capa. O la apago. Prefiero congelarla. Prefiero congelarla. Siempre es mejor congelarla. ¿Listo? Selecciono allí, la congelo. Y ahora ya puedo trabajar. Entonces hagamos la puerta acá. Entonces, desfase, offset, 0.8, que es la puerta, enter. De aquí para acá y de acá para acá, porque las dos puertas tienen 0.8. Enter. Y ahora recortar, trim. Selecciono esta línea, enter y recorto estas dos líneas. Enter. ¿Listo? Ahora recorto aquí también. Trim. Selecciono estas tres líneas, enter y selecciono esta línea, enter. Acá, trim, selecciono todo esto, enter, selecciono acá, acá y acá, enter. Me quedaron estas dos de acá, las selecciono y delete o suprimir. Listo, ya. Y ahí ya quedaron las puertas, ¿sí? Ahora vamos a hacer la ventana o los vanos de las ventanas. O sea, este vano y este vano. Ah, y el vano del baño. ¿Sí? Este vano de acá. Este de acá. Entonces, empecemos con el vano, estos vanos de acá. Entonces tenemos 1 metro, 1,30 y 60. Entonces, ¿a partir de dónde está ese metro? Ese metro está a partir de punto 40, o sea, yo tengo que digitar primero el offset de punto 40 aquí, para después sacar el metro. Aquí también, para esta ventana, tengo punto 40 del borde, y tengo punto 40 del borde, y me tiene que dar 1,30. Y aquí, punto 40 del borde, y me da punto 60. Y esta ventana está a punto 30 del borde, y tiene 90. Entonces me voy con punto 40 primero, que es todas tienen punto 40, entonces no hay problema. Y me voy con 1, con 1,30 y con punto 60. Entonces, vamos a coger esta esquina, desfase o offset, le doy punto 4, enter, selecciono la línea, miren, esta línea, no la de adentro, sino la de afuera, clic, enter, y ya queda esa de ahí. Y de acá es 1 metro. Offset, 1 metro, 1, enter. Desde esta línea hacia la derecha, enter. Y ya puedo recortar esto. Trim, selecciono desde acá, clic, enter. Quito estas dos líneas de acá y quito estas dos líneas de acá. Enter. Ahí ya quedó ese vano. Ahora vamos con el vano de acá, que es también a punto 40. Entonces, desfasar o offset 0.4, enter, desde esta línea hacia abajo y desde esta línea hacia arriba. Enter. Trim, selecciono todo esto, enter,
quito estas líneas y quito estas de acá. Enter. Ya quedó ese otro. Y esta tiene ¿cuánto? Tiene .60. Entonces vamos acá, offset o desfase, también .40, enter, selecciono de acá hasta acá y la ventana tiene 60, entonces desfase, .6, enter, selecciono de aquí a la derecha, enter. Y ahora recorto, trim, selecciono aquí, selecciono todo, enter, selecciono estas líneas y selecciono estas líneas, enter. Ya quedó, me queda faltando la de acá, que esa es a .30 y tiene 90. Entonces vamos acá, vamos aquí, es offset o desfase 0.3, enter, selecciono hacia abajo, clic, enter, y ahora desfase o offset, selecciono 0.9, enter, que es 90, hago clic hacia abajo, enter, y ahora recorto, recortar. Miren la habilidad que va logrando uno. Entonces uno selecciona, enter, aquí tan, y tan. Esa hace que yo pueda recortar todo a la vez. ¿Sí? Enter, y selecciono y ya. Ahí queda. Entonces, esa es la habilidad que deben ir logrando, o sea, ir haciendo ya las cosas más rápido. Entonces una forma de hacerlo rápido es seleccionando con esta ventana verde. Esta ventana verde es muy útil. Yo lo que coja con esa ventana lo selecciono. Entonces habitúense a utilizar la ventana verde. Siempre abajo, hacia arriba y a la izquierda. O también aquí, hacia abajo también lo pueden hacer hacia la izquierda, pero hacia abajo o hacia arriba. Como quieran. Yo siempre lo uso hacia arriba. Yo quiero estas dos, listo. Entonces habitúense a eso. Bueno, este cruce de líneas hay que quitarlo. Hay que quitarlo, estos cruces de líneas. Esto no existe en el muro porque yo voy a chular ahí. Entonces voy a guardar mi dibujo. Recuerden estar guardando el dibujo porque se va la energía, se les bloquea su computadora o cualquier otra cosa y pierden su dibujo. Voy a colocarla por ahora en el escritorio, después lo coloco en el... Le voy a poner aquí mi caseta. No, pongámosle caseta de vigilancia 1. Guardar, ya la guardé. Recuerden estar grabando. Vamos a quitar estos cruces de línea. Entonces para eso vamos a utilizar el comando fillet. Comando fillet. Entonces el comando fillet me da la posibilidad de hacer eso. Entonces simplemente hago clic aquí en fillet, filetear, selecciono esta línea y selecciono esta línea. Ahí ya quedó. ¿Sí? Fillet. Selecciono esta línea y selecciono esta línea. Allá. Fillet. Selecciono acá y selecciono acá. Y vuelvo acá. Fillet. Selecciono acá y selecciono acá. Y me queda faltando esto. Fillet. Selecciono acá y selecciono acá. Entonces ahí ya quedó recortado todo. Cuando quiero repetir el comando, mira que aquí repetí el comando varias veces. Entonces lo ideal no es venir acá y hacer clic acá, sino dar enter.
¿sí? Deshagámoslo, deshagamos todo, deshagamos, aquí deshicimos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy aquí a Affiliate, clic, selecciono esta y esta, Enter, me vengo para acá, selecciono esta y esta, Enter, me vengo para acá, selecciono esta y esta, Enter, me vengo para acá, esta y esta. Pero mientras van adquiriendo la habilidad, Enter, selecciono esta y esta. Ustedes repiten con la tecla Enter. El comando se repite con la tecla Enter. O sea, todos los comandos en AutoCAD se repiten con la tecla Enter. El último comando que usted haya usado. Entonces ya pueden hacer esa parte. Vamos con el achurado, que ya es la última parte. Entonces, como ya quedó, primero todavía no vamos a aprender los ejes porque se debe llenar completamente el área de las líneas que voy a usar. Entonces, para achurar, voy con este, aquí en Draw, ¿sí? Flecha hacia abajo, busco Hatch, achurado o sombreado, hago clic ahí en el cuadrito que aparece rayado, clic, y ahora lo que hago es mirar qué fue lo que me apareció en esta cinta. Mire, cambió totalmente la cinta cambió, y ahora busco el tipo de achurado que voy a utilizar. Entonces en este caso, como es un rayado oblicuo, miren, aquí es un rayado oblicuo, este rayado, ese rayado se llama aquí en AutoCAD ANSI 31, ¿sí? ANSI 31. Entonces aquí aparece ANSI 31, lo selecciono, y aquí cambio en esta parte de abajo, debajo de ángulo, le cambio y le voy a poner 0.01 y doy enter. ¿Listo? Entonces cuando vaya a achurar acá, miren, ahí aparece el rayado. Cuando me meta aquí, aparece el rayado. Pero hay algo especial, y es que la capa de achurado no la he cambiado. Entonces vengo para acá, me posiciono en capas, busco achurado, y ahora sí sé que esa es la capa de dibujo. Ahora vuelvo aquí a Hatch, Draw, Hatch, achurado o sombreado, ¿sí? Ya tengo el ANSI 31, tengo el 0.1 y resulta que ya cambié la capa. Entonces me paro aquí y miren ustedes, ya aparece, hago clic y doy en. Para poder hacer achurado tiene que estar esto todo cerrado. Si esto no está cerrado, no se ejecuta el achurado porque se sale. Entonces él no sabe para dónde ponerlo. Entonces tiene que estar esta área cerrada. Sí, señor. Vamos con este. Entonces, Draw, Hatch, selecciono acá. Sí, miren. No hago clic ni nada. Solamente meto la crucecita dentro del área. Y ya cuando aparezcan las líneas hago clic. Enter. Ahora volvemos. Vamos a churar esta parte de acá. Entonces, Draw, Hatch, hago clic, meto la crucecita dentro del área. Ahí está. Ahí no hice clic. Solamente coloqué el cursor dentro del área que voy a churar. Y hago clic. Y doy enter. Y vuelvo acá. Vamos aquí con Hatch. Aquí por ejemplo puedo seleccionar este, clic. Y aquí también puedo seleccionar este, clic. Enter. Y ya me quedaron los
el dibujo achurado. Ahora sí prendo las capas de ejes, señor. Ya la vamos a acabar. Listo. Listo, perfecto, listo. ¿Ya llenaste la asistencia? Bueno, señor. Bueno, listo pues. Por la tarde. Lo que se me demora en convertirlo a MP4 porque tengo que convertirlo a MP4. Listo, entonces ya quedó mi dibujo achurado con texto y todo, pero pues todavía falta todo lo de adentro. Me faltan las ventanas, me faltan, esto lo podemos continuar eh, en la próxima clase para ver otras cosas que tienen que ver con el dibujo que estamos viendo, los diferentes elementos que estamos trabajando. Entonces ya hasta aquí ya dejamos lo que íbamos a ver hoy. Ustedes pueden practicar haciendo esto. Si quieren les mando el dibujito para que lo vayan haciendo. Y si intentan hacer otras cosas, pues mejor todavía. ¿Listo?